inicial, decir que la tendencia por ahora se va cumpliendo en relación a los pronósticos que se planteaban ya desde el primer trimestre del 2020, es decir, hay una evolución natural de las circunstancias, sobre todo derivada de aquellas limitaciones a la movilidad o la inexistencia de estas limitaciones a la movilidad, justamente compatible también con un nivel de cobertura determinado por la vacunación. El informe de coyuntura consta así de tres partes principales. Por un lado, las que son las variables de demanda para saber cómo se comporta la demanda agregada. Por el otro lado, también componentes como son la inflación, que justamente es lo que es uno de los signos que más pudiera preocupar desde el punto de vista de la recuperación. Como no podría ser de otra manera, también el mercado de trabajo tiene un fino análisis con el objeto no tanto de describir lo que está sucediendo, sino también de posibilitar lo que pudiera ocurrir en un futuro próximo. Y después, como estamos en medio de una crisis derivada de una pandemia, pues también la posibilidad de incorporar determinados tipos de análisis sanitarios, sobre todo referido a las coberturas de la vacunación referida. Y por último, pues bueno, pues daremos los pronósticos que entendemos que todavía no han variado en demasía en relación a lo que pudiera suceder ya no solo en 2021, sino los pronósticos totales de recuperación para los siguientes años. Entonces, desde esa perspectiva, como decíamos, los indicadores de precio, analizamos principalmente tres, aunque bueno, en el informe está mucho más extendido, pero para darle motivo a la presentación es suficiente. Matriculación de vehículos, venta de cemento y recaudación del IGIC, que son un reflejo exacto de lo que pudiera establecer. Bueno, pues en matriculación de vehículos poco a poco se va ganando campo. Hemos de decir que este segundo trimestre, desde el punto de vista comparativo del ámbito interanual, era muy previsible, sobre todo porque el segundo trimestre del 2020 ha sido el peor en la historia económica de nuestra región. Entonces, claro, con tasas de crecimiento negativas superiores al 30%, pues hacen que cualquier tipo de atisbo interanual, que es la variable principal para desestacionalizar el comportamiento, pues son buenas noticias. Entonces, en ese sentido, como decíamos, la matriculación de automóviles pues va creciendo poco a poco, determinados baches muy puntuales, en un sector que tampoco existen incentivos a la renovación del mismo. Como decíamos, la venta al por mayor de cemento también, este es un sector que también a lo largo y ancho de la pandemia no paralizó en demasía su evolución, pero que ahora pues continúa con una recuperación incluso prácticamente igualando las ratios que se disponían en el ámbito de junio del pasado año. Esta mañana, el documento está actualizado esta mañana, porque esta mañana salían dos datos importantes, por un lado la contabilidad nacional y por el otro el índice de comercio al por menor. Justamente ese es uno de los indicadores en donde se ha registrado el segundo mejor dato de todo el año. Obviamente ya sabíamos que desde el levantamiento del estado de alarma y la eliminación de muchas de las restricciones al consumo iba a mejorar en demasía lo que es la demanda. De hecho, pues bueno, pues al menos ya nos situamos en lugares negativos. Es cierto que la tasa anual todavía le queda por responder a mejores circunstancias, pero la tasa interanual, repito, que es el segundo mejor dato en lo que va de año del 2021. No así en el empleo, es decir, normalmente siempre nos fijamos en el sector servicios, sobre todo relacionado con la hostelería, porque es el que mayores restricciones a la movilidad ha experimentado desde el punto de vista de la afluencia de demanda extranjera, pero el sector comercio, desde el punto de vista del empleo, ha sido uno de los sectores también que mayores sufrimientos ha experimentado en relación a la contracción de plantillas. De hecho, pues Canarias se erige por ahora con el triste liderazgo a la baja de ser el lugar en donde peor evoluciona la ocupación desde el punto de vista interanual. Esto lo que significa, y los datos de ayer de la encuesta de población activa lo refrendan, es que la productividad se está incrementando, es decir, ha habido crecimientos positivos en el Producto Interior Bruto que después estimaremos, daremos la cifra de estimación, y ese crecimiento positivo del Producto Interior Bruto
no arrastrado en toda su cantidad pues, al volumen de empleo. Bueno, pues en este caso, en el ámbito comercial, se ve claramente cómo ese incremento de la productividad se está dando, en donde hay un incremento del índice de transacciones, pero no así desde el punto de vista del empleo. Tal y como hemos dicho, el otro gran sector, sobre todo, que depende prácticamente de la demanda internacional, pues bueno, pues depende también de la conectividad de las islas. Esto es un aplicativo que tenemos de seguimiento de número de vuelos, en donde, bueno, desde lo generamos el 1 de julio del pasado año, y ahí se ve cuáles han sido las oscilaciones, después del denominado cero turístico, cuáles han sido las oscilaciones, son diarias con una perspectiva de 2 días, que es donde los slots autorizados para los vuelos. Bueno, pues una vez finalizado el estado de alarma, el 9 de mayo, pues hay una escalada importante de programación e incluso el denominado Día de la Libertad en Reino Unido, pues hizo que en un primer momento se afianzara un incremento del número de vuelos, pero la evolución pandémica ha hecho que nuevamente haya retroceso o tímidos incrementos a la conformación de vuelos de esas características. Esto, como no podía ser de otra manera, los establecimientos hoteleros poco a poco han ido generando la apertura, y también dentro no solo de la apertura, sino los grados de ocupación en la misma, pues también se van modificando. Como no podía ser de otra manera, repito, porque la comparativa era relativamente sencilla al estarnos ubicados en el año pasado con el total de cierre perimetral, etcétera, etcétera, y confinamiento, pues bueno, pues es todo ese tipo de tasas. La demanda, lo bueno que tiene, que eso es una conclusión positiva, es decir, no hay crisis en los pilares de crecimiento de la economía canaria, porque hay es limitación al consumo de los bienes y servicios que ofrece. Entonces, ¿por qué? Porque la demanda reacciona rápidamente ante el estímulo simplemente de poder consumir, de poder moverse, y eso, pues desde esa perspectiva es tenerla en cuenta de forma positiva. El gasto acumulado, como no podía ser de otra manera, también ha evolucionado. Obviamente, queda muchísima distancia, sobre todo porque cuantitativamente no se han alcanzado la cifra de volumen de turismo que se alcanzaba en el año precedente. Como decíamos, la inflación, hemos querido incorporar aquí un análisis de la inflación también viendo lo del 2020. En 2020, es decir, en medio del confinamiento, Canarias fue la única comunidad autónoma que mantuvo una inflación positiva, mientras que se desplomaron los precios a nivel nacional, mientras que en el proceso de pseudo recuperación, vamos a denominarlo de esa forma, pues Canarias se coloca por encima de la media nacional, mientras que los precios a nivel nacional también no reaccionan. Esto, aparentemente, los bancos centrales europeos están respetándolo, quiero decir, este es el principal estímulo al crecimiento de tipos de interés si la inflación se disparara, pero aparentemente, como es una inflación coyuntural de crecimiento puntual por esa afluencia de mayor nivel de ahorro transformado en consumo, pues pudiera parecer que, al menos esos son los mensajes de confianza que se están dando desde el punto de vista de los estímulos monetarios, que no van a verse perdidos por esa razón, porque se terminará estabilizando pues esa idílica inflación del 2%, que es donde, bueno, pues las rentas no se devalúan y las carteras de pedido pues sí se rentabilizan. Desde el otro que comentábamos antes, la evolución de la recaudación por el gasto, pues también ha ido relativamente mejor. Después del desplome del segundo trimestre del pasado año, del 30%, en donde nosotros ya habíamos estimado en torno a los 500, 600 millones de euros de minoración, bueno, pues ahora la minoración experimentada ha sido del 4,5%. Bueno, del 4,5% respecto al trimestre, es decir, todavía habría que recuperar pues toda aquella recaudación perdida en el resto de trimestres anteriores. Pero esto es un indicador clave de cuál ha sido la evolución de la demanda y cuáles han sido los diferentes hitos desde el punto de vista de la recuperación del ciclo económico. Como decíamos, tiene que tener un apartado especial lo que es la vacunación y sobre todo por ver el perfil de la curva pandémica. Es cierto que esta gráfica pudiera tener sus reservas, sus críticas, sobre todo porque el nivel de control de la pandemia inicial no es el mismo que ahora, desde el punto de vista de los cribados que se pueden llevar a cabo.
pero es elocuente en donde la inexistencia de cribados obviamente también te da inexistencia de datos, pero una vez que ya sí se normalizó, pues vemos como esa denominada quinta ola, una vez finalizado el estado de alarma, pues desde el 9 de mayo ha sido de progresión geométrica y entendemos que se terminará por estabilizar desde el punto de vista de o bien un incremento de la vacunación de forma importante o bien un importante incremento del contagio, es decir, en donde las personas se autoinmunicen a través de ese contagio. Es cierto que la repercusión que tiene desde el punto de vista de la gravedad mortal ha sido afortunadamente menor, pero no ha sido de la presión hospitalaria que parece ser que últimamente pues, está incorporando mayores preocupaciones de las debidas. Eso obviamente también está relacionado con el índice de vacunación. Nosotros cuando en enero del 2020 presentamos el cuarto trimestre del 2020 como cierre del año, dijimos que la planificación que se había planteado por parte de los diferentes niveles de la administración pública para vacunar al 70% de la población, el denominado el efecto, no me gusta llamarlo rebaño, pero bueno, el efecto rebaño del 70%, decíamos que en base a esa planificación, justamente con otro aplicativo que elaboramos, tenía que incrementarse por 8 el nivel de, porque si no, no llegábamos. Bueno, hoy es 30 de julio, no se llegó al 30 de junio, no por recordarlo de forma inquisidora, sino simplemente por ver cómo ese pronóstico se cambió antes de la finalización del verano, antes de la finalización del verano es el 21 de septiembre, y eso sí es verdad que sí es compatible con el ritmo actual por la cantidad de dosis. No especificamos si era porque la planificación no daba porque insuficiencia de recursos humanos o de materiales. Lo cierto es que no iba a dar. No iba a dar, bueno, y al final del tiempo nos ha dado la razón. Lo cierto también es que aquella población de más de 12 años con pauta completa, actualmente, el último dato disponible que tenemos es de 57,71%, y aquellos que tienen una sola dosis, el porcentaje alcanza ya el 71,11%. Pero obviamente tener una sola dosis no te exime de tener la pauta completa y mucho menos de verte contagiado. El mercado de trabajo también ha reaccionado positivamente. Esa reacción positiva, lo primero que se establece es el número de empresas inscritas en la Seguridad Social. Las personas desarrollan su actividad productiva, su actividad profesional empresas, y por lo tanto estas se han visto mejoradas incluso en el ámbito de los autónomos, en donde hay un efecto sustitución de actividades, en donde se han encontrado nuevos nichos de mercado para poder viabilizar su actividad, y de hecho pues planteamos, todavía no se llega a los 61.000 que teníamos en febrero del 2020, pero sí estamos ya muy cerca de seguir elaborando un buen diagnóstico sobre el número de empresas a lo largo del 2020. Como no podía ser de otra manera, los afiliados a la Seguridad Social, es decir, analizaremos el paro también, como no podía ser, como debe ser, pero los afiliados a la Seguridad Social es la parte de estructura económica productiva. Esto, el martes conoceremos el nuevo dato del mes de julio, ya sería el primer mes del tercer trimestre del año, pero bueno, todo parece indicar que las circunstancias siempre han ido a mejor. Es cierto que la temporalidad es el signo de identidad de la evolución de este tipo de relaciones laborales, sobre todo porque la incertidumbre es tan alta que nos permite, pues todavía de forma masiva, eliminar el concepto de ERTE dentro de las plantillas. Pero lo cierto es que, bueno, después de esos ceros turísticos, esos ceros de consumo que experimentamos en el segundo trimestre del año pasado, pues afortunadamente ya se han ido evolucionando. Lo único que aquí la estacionalidad está mucho más marcada. Si se dan cuenta, los perfiles de Navidades y en Semana Santa no hubo en toda su edad, y el verano, pues son los perfiles que ahora mismo la estacionalidad tal vez se muestre con más marca que la que se veía en otros lugares. Los expedientes de regulación de empleo, que, bueno, solo por recordar, es una medida que se planteó en 2012, pero que ahora se ha mejorado a través de las exoneraciones a la Seguridad Social en determinados tipos de casos, pues desde ya prácticamente llevamos 11 meses estabilizados en torno a los 80, 70.000 personas. Ahora se estima, por confianza simplemente por los establecimientos hoteleros, como el número de ERTES va a disminuir, el número de personas en ERTE va a disminuir el próximo martes, repito, cuando conozcamos ese dato. Ya lo anunciaba el propio Ministerio de Inclusión en su previsión
de establecimiento estadístico a los 15 días del mes de julio, pero bueno, estamos afortunadamente muy lejos de los 231.000 o de los 151.000 que teníamos prácticamente hace un año, que ahora está en torno a los 70.000. Eso nos da pie a nosotros también para recalcular la tasa de paro real si estimamos que el desempleo es aquellas personas que queriendo trabajar no lo pueden hacer. Una persona que está en ERTE, pues bueno, lo puede hacer estableciendo los regímenes de compatibilidad, pero siempre es importante ver la fotografía real. La encuesta de población activa no los toma en consideración, y no los toma en consideración porque estadísticamente no están desempleados. En la encuesta que se le hace no aparecen como tal, aparecen como inactivos incluso, porque recordemos que el año pasado se eliminaron 100.000 personas de la población activa, y ahora mismo la tasa de paro que conocimos en el día de ayer, el 24,71, la real estaría en torno al 31,16%, es decir, de cada 100 personas, pues 31 personas no, queriendo trabajar no lo pueden hacer, y esa sería la definición más exacta que tenemos de... Quedan ya 2 diapositivas, única y exclusivamente. La evolución del Producto Interior Bruto. Bueno, vemos que en el trimestre anterior fue positiva. De hecho, nosotros estimamos que la evolución del Producto Interior Bruto para el segundo trimestre está en torno al 3,5%, lo decimos en el texto, justamente elaborado a través de la evolución de la ocupación. Y hoy, en el dato que dio el INE, pues bueno, pues está en torno al 2,5%, lo que es la evolución del PIB para el primer trimestre, para el segundo trimestre del 2020. Con esa previsión, pues nosotros, ese es el diagrama de evolución, la tasa de paro es consecuencia del crecimiento económico, y esa tímida disminución del crecimiento económico pues procede también de al menos haber alcanzado ya datos positivos en crecimiento. Datos positivos, repito, que desde la perspectiva interanual son algo lógica, teniendo en cuenta que el año pasado el pico de caída estuvo por encima del 30%. Y por último, los pronósticos que planteamos es que seguimos manteniendo esa previsión en torno al 5 o 6%, y vemos que incluso el propio gobierno de Canarias ha ajustado sus previsiones en torno a un 6,3%. El Estado también plantea un intervalo similar. Ese 5 o 6% generaría una recuperación en dinero de unos 1.800, 2.200 millones de euros, y esa incorporación de recuperación no nos daría para alcanzar los 40.000 millones de euros, que estarían muy lejos de los 47.000 millones de euros que teníamos en 2019. Por eso, en base a la evolución de la vacunación, los instrumentos que tienen las diferentes administraciones públicas para intentar limitar el nivel de intercambio, pues seguimos pensando que el último trimestre, incluso cuatrimestre de este año, va a ser, desde el punto de vista de las tasas de crecimiento, muy positivo, para que esa recuperación, obviamente respetando que no aparezca una cepa nueva que nos vuelva a modificar nuestro comportamiento y demás, 2022 será un año de afianzar esa recuperación, en donde paulatinamente se van a incorporar, para que a lo largo del 2023 pues podamos utilizar ya cifras similares a las que teníamos en 2019. Y con esto pues ya finalizo la presentación. Muchas gracias, José Miguel. Si tenéis sobre todo preguntas o dudas o, en fin, comentarios, lo que estiméis oportuno, pues con mucho gusto tratamos de contestar a las cuestiones que tengáis. Ay, sí. Que en función de la vacunación pues han ido variando esas cifras, ¿no? Esas tasas, esa previsión que tenían, sobre todo porque el gobierno central ha dicho que va a estaría el 70% de la población vacunada con la dosis, y no es así. Esto evidentemente ha modificado un poco las previsiones económicas nuestras. ¿Qué es lo que esperáis a partir de ahora? Bien, hombre, efectivamente el 30 de junio 70% de la población de más de 17 años. Luego han habido algunas alteraciones. La primera ya la Unión Europea, cuando la presidenta de la Comisión dijo que, bueno, que antes de verano estaría cumplido ese objetivo. La realidad es que va a estar antes de que acabe el verano,
todo hace pensar que el objetivo va a estar cumplido. Lo que pasa que también es cierto que ahora somos más ambiciosos. Hablábamos de población de más de 17 y ya estamos hablando de población de más de 12 años, ¿no? O sea que hay más población a vacunar, el 70% es sobre una base mayor, son los mayores de 12 años. Creemos que incluso así es posible el cumplir el objetivo del 70%. Claro, cada vez las autoridades sanitarias son más ambiciosas porque ya hablan de que probablemente con el 70% de inmunización es insuficiente para parar las nuevas variantes y que sería conveniente un nivel de inmunización en cuanto a vacunas aún mayor. Nosotros estamos suponiendo detrás de estos escenarios, ¿no? Lo que estamos suponiendo es que las cosas, o sea, los temas de movilidad fundamentalmente después del verano se regulen, es decir, que no tengamos las restricciones que ahora tenemos. Lógicamente, detrás de todas las previsiones económicas hay unas previsiones sanitarias que son difíciles de hacer y que nos basamos en los datos objetivos que están dando las autoridades sanitarias. Pero vamos a pensar que el escenario base es este, ¿no? O sea, inmunización del 70% antes de verano y bajada de la curva de manera sustancial. Es cierto que cuando se ven, nosotros hacemos un seguimiento de los indicadores hospitalarios, de presión hospitalaria, número de camas ocupadas por pacientes de COVID y número de camas UCI ocupadas por pacientes COVID, porque es muy importante, no solo el número de infectados, sino la presión sanitaria. La presión sanitaria es menor, claramente, vamos a ver que en los marcadores que se hacen todavía no hay en rojo ninguno en cuanto al tema hospitalario. Y eso indica que aunque el número de infecciones, como la gráfica tú pusiste, pon la gráfica de la ola en Canarias, porque está la gráfica que puso antes José Miguel es en Canarias. Entonces, en esa gráfica que visteis que la quinta ola en la que estamos ahora es la que mayor número de infecciones hay, claramente. Sin embargo, en cuanto a hospitalizaciones, número de camas de UCI, etcétera, la situación no es tan grave. De hecho, la Unión Europea está trabajando para cambiar algo los indicadores, no solo poner esto que tenemos ahí, que es la curva epidémica, que como veis es brutal en la fecha actual, es la ola más alta, ¿no? Sin embargo, la presión hospitalaria es menor, entonces quieren poner indicadores también hospitalarios para conocer un poco mejor cuál es la realidad. Pero vamos, desde el punto de vista económico, con esas hipótesis, vamos a decir, sanitarias, pensamos que el último trimestre la economía se va a mover bastante más. De hecho, cuando veis el número de vuelos internacionales, el indicador, también se ve claramente que hemos pasado de 40 vuelos diarios en Canarias, ya estamos en 130 más o menos vuelos diarios. Claro, partíamos de muy abajo, pero ya se nota un movimiento que si las restricciones de Alemania y de Inglaterra, sobre todo de Alemania, terminaran en septiembre o una cosa así, pues esa curva se va a disparar con casi toda seguridad. O sea que las perspectivas son, según como lo mires, ¿no? Pero son bastante mejores. Pero a pesar de eso, el año va a estar en un 5 o 6% de subida del PIB, cuando el año pasado bajamos un 20%. Con lo cual vamos a recuperar una cuarta parte, quizás un poco más, de lo que perdimos el año pasado. Es decir, que nos queda mucho camino en la recuperación, incluso contando con que las cosas se normalicen de manera importante. Aún así, tenéis en el informe una serie de compensaciones económicas por parte del Estado para que se equilibre el sector. No es el sector, sino que aquellos sectores que se les imponen cierres obligatorios,
pues sean compensados, ¿no? Como se ha hecho en otros países, ¿no? Esto no es una compensación genérica, pero si tú tienes un bar o tienes una tienda y te obligan a cerrar durante una semana o 2 semanas, que haya una compensación a esos cierres obligatorios. No es que nos vayan a dar ayudas a todas las empresas, ¿no? Pero a las que se les imponen cierres coercitivos, obligatorios en determinados momentos, que tengan una compensación. Esto es lo que dice el informe. Concluir, esa sería la conclusión un poco del informe, aparte de la No, curva de crecimiento. no, creo que ¿Cuál sería a modo de conclusión? No, a modo de conclusión, bueno, aquí vamos a ver, del informe todo el mundo puede concluir cosas distintas. A lo mejor tú consideras, y es muy, bueno, me parece bien que tú consideras, la petición de ayudas a los sectores tal es lo más importante. Para mí, lo más importante está en la editorial. La editorial hace referencia a las vacunas. O sea, el tema más importante es que tenemos que seguir vacunando al ritmo más fuerte posible, porque de la vacuna, de la vacunación, depende casi todo lo demás en la economía. Segunda conclusión, crecimiento económico 5 o 6% del año. Mejor comportamiento, mucho mejor comportamiento en el último trimestre del año y una recuperación más sólida en el 22. Y no alcanzaremos niveles previos al COVID hasta el año 23. Yo creo que esas son, para mí, pues yo te digo que a lo mejor para eso está el informe, ¿no? Que tú lo lees y dices, no, lo más importante es esto o lo otro, ¿no? Bueno. Al margen de esto, lo último que ha adoptado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con respecto a que no se pida el certificado COVID en el interior de los establecimientos de la restauración, ¿qué opinión? Mira, todo parte de a mi modo de ver, todo parte de una cuestión básica. El Estado no ha querido aplicar, no ha estimado conveniente no aplicar la normativa que permitiría este tipo de cosas. El Estado es quien tiene la competencia para estados de excepción, estados de emergencia, en fin. Es el Estado, no son las comunidades autónomas que tienen esa competencia. Cuando el Estado ha decidido no aplicarlo, ha dejado a las comunidades autónomas, a mi modo de ver, sin instrumentos jurídicos suficientes para poder hacer lo que quieren hacer. Y los jueces aplican la ley. Entonces, yo creo que los jueces, a lo mejor ni ellos mismos están de acuerdo con la ley, o les gustaría que la ley permitiera hacer otras cosas, pero no lo permite. Y este es el problema del que parte todo. Yo creo que no es una cuestión ni del gobierno canario ni del Tribunal Superior, es más una cuestión de que el Estado quitó el paraguas o cerró el paraguas que permitía tomar este tipo de medidas y que ahora las comunidades autónomas de motu propio parece que no pueden. Es verdad que algunos tribunales superiores han permitido hacer cosas parecidas y otros no. En mi opinión, quizás los que lo han permitido están pensando más en la situación que en la ley, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, esto es como lo vemos nosotros. Yo sé que el gobierno ha mostrado su disgusto porque algunas asociaciones empresariales o alguna haya recurrido este tipo de medidas, pero es legítimo, es decir, son asociaciones que veían que estas medidas le perjudicaban gravemente, que además no tenían ningún tipo de compensación para esas medidas, recurrieron y el Tribunal Superior le ha dado la razón. Entonces, no. Sí, bueno, esto lo que estamos hablando es de si fuera posible. Todo este tipo de medidas hay que estudiarlas y entenderlas en un contexto más general. No es medida a medida, sino entender un poquito qué cosas podemos hacer para flexibilizar el régimen económico fiscal y no perder las ayudas que tenemos. En particular esta,
Lo que se trataría es de que las inversiones que hagamos ahora, aprovechando también los Next Generation, pues nos permitan aplicar RIC de beneficios de ejercicios futuros, ¿no? Este es un poco el tema. O sea, si vamos a invertir 5 millones este año, pero no tenemos beneficios suficientes atrasados que nos permitan, con cargo a los beneficios futuros, materializar con la inversión de este año. Un poco esa es la idea, pero que hay que estudiarlas en el conjunto de medidas, ¿no? Hemos tenido alguna reunión sobre este tema, no definitiva, pero yo creo que el gobierno está también mirando las posibilidades que hay en este y en algún otro tema, ¿no? No, no, o sea, no ha habido ningún cambio. De todas maneras, hay un cierto oscurantismo en relación todavía en cómo se van a utilizar los fondos europeos, los fondos Next Generation. Tenemos serias dudas, pero no el gobierno canario, sino y el gobierno andaluz, y en fin, hay no sabemos todavía realmente cómo se van a aplicar los fondos, hasta qué punto los va a aplicar el Estado, si lo va a hacer todo el Estado, si qué parte va a venir a las comunidades autónomas. En fin, hay mucho nivel todavía de incertidumbre en relación con los fondos europeos, y lo que realmente estamos ahora siguiendo en fin, con mucho interés es las adjudicaciones de los 1.100 millones, los 1.140 millones que en este momento se están estudiando para repartir entre las empresas canarias. Ese tema esperemos que vaya bien. Yo creo que tienen ya la experiencia con el gobierno y las cámaras de comercio, la experiencia pasada con los 83 millones que ya repartieron, y esperemos que que sean ágiles, que parece que yo creo que sí, que lo pueden ser en este tema. Esa es la preocupación a corto plazo, ¿no? ¿Tú quieres contestar al tema? Yo tengo una primera... el tema, estamos estudiando el informe en más detalle. En ese sentido, la conclusión del informe es que el PIB pues está, o sea, lo calculamos normalmente como gasto más inversión, más el saldo entre importaciones y exportaciones, más impuestos. Entonces, eso se ha venido haciendo así. Lo que ha descubierto este estudio es algo en lo que yo creo que, bueno, yo por supuesto que no, ni que yo sepa nadie había caído en ese detalle, que no es pequeño, y es el siguiente. En la parte de los impuestos, el INE, que es quien calcula la contabilidad regional, lo que ha hecho es una prorrata. Ha dicho, bueno, ¿cuánto se recauda en España? 100. Vale, Canarias más o menos, ¿cuánto es? ¿Un 4%? Pues un 4% de los impuestos que se recaudan en España se le suman al PIB regional, ¿no? ¿Qué pasa? Que no han tenido en cuenta que en Canarias se recaudan menos impuestos en razón de nuestro régimen económico fiscal. Y al recaudar menos impuestos han estado sobreestimando el PIB canario de siempre en la serie histórica de contabilidad regional. Este es el hecho, ¿no? ¿Qué se deduce de ese hecho? Pues vamos a ver. O sea, esto de la petición de fondos adicionales y tal, no lo sé. Esto no tengo la menor idea. No, a ese respecto es que no hay ningún tipo de lugar al que se pueda acudir en base a un modelo estadístico. Lo que sí es cierto que queda constatado es que
hay un perjuicio, sobre todo desde el punto de vista de la cantidad de fondos que se tienen que destinar. Recordemos cuando Canarias prácticamente convergía con el resto de la media europea, cuando entramos en la fase la denominada phasing out de objetivo número 1 para entrar en objetivo número 2, después la phasing in. Bueno, pues todo eso ha minorado las posibilidades. Ahora bien, como contraoferta a esa demanda y esa necesidad, también existe la crítica de la capacidad que ha mostrado los diferentes operadores públicos como privados para poder ejecutar toda la cantidad de fondos que provienen. De hecho, los últimos informes que se plantean, pues es cierto que comprometidos hay muchos más, pero está en torno a un 40%, tanto de FEDER como del Fondo Social Europeo. Entonces, claro, esa es la razón por la que bueno, sería importante el compatibilizar esas dos circunstancias. Primero, una mayor dotación de fondos, pero también una mayor capacidad de gestión de los mismos. ¿Alguna cuestión más? No sé si hay alguien. Sí, sí, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan Sí. ustedes? Sí, se escucha, perfecto. Miren, mi pregunta, aunque ya ustedes le han respondido en parte, tiene que ver, pues eso, con esa oleada de restricciones, recursos judiciales y pronunciamientos del TSJC respecto a la situación de Tenerife. Y mi pregunta vendría a través de la siguiente reflexión. Es cierto que sin el amparo de un estado de alarma también, que el último se producía en octubre del año pasado, aquí en Canarias, en concreto en Tenerife, pues se adoptaron medidas de control de aforo en distintos tipos de negocios y también, por ejemplo, la imposición de las mascarillas. De hecho, Canarias fue la última comunidad en incorporar esta obligación. Mi pregunta, yo entiendo que obviamente ustedes ni son legisladores ni son juristas, pero mi pregunta es más bien por su opinión al respecto de dónde debería estar el equilibrio o dónde debería situarse el equilibrio entre las medidas de control sanitario y la protección y la promoción a la actividad económica. Si no creen que se ha quebrado ese equilibrio que había hasta ahora y si esto no, pues podría provocar un daño, pues me refiero a la situación sanitaria que luego revertiría obviamente en la economía. Probablemente la pregunta que nos hace es la pregunta del millón. O sea, desde el principio de esta pandemia ha estado en juego el difícil equilibrio entre sanidad y economía. Hasta ahora yo creo que las autoridades han priorizado la sanidad como elemento fundamental a preservar y a partir últimamente la economía empieza a formar parte más importante de la ecuación. Por ejemplo, en el tema de las mascarillas que comentabas, que ha sido una decisión controvertida, pues la verdad es que hay de todo. Hay países donde vas y por la calle nadie lleva mascarilla, o un 5, un 10%. Hay otros sitios como Tenerife, donde casi todo el mundo lleva mascarilla, a pesar de no ser obligatorio. Hay, ¿sabes? Según qué países hay un comportamiento pues muy diferente, ¿no? Yo, en mi opinión, pero es una opinión que vale lo que vale, ¿no? Que tampoco es la opinión de COE en su conjunto, porque tampoco hemos discutido esta cuestión, es que necesariamente no hay más remedio que tratar de convivir con la crisis sanitaria, pero dejando que la economía se mueva, porque a largo plazo o a medio plazo, si no hay economía no hay recursos, y si no hay recursos tampoco hay recursos para sanidad. Es decir, que a medio plazo nos quedaríamos sin dinero incluso para los temas sanitarios, ¿no? La economía se tiene que mover, hay que tener la prudencia que haya que tener, pero no perder de vista que la ecuación es economía más salud, o salud más economía, porque si no, los que estudian estos temas, los profesores de salud pública, una de las primeras cosas que te dicen es que hay una enorme correlación entre la economía de un país y la salud. Normalmente hay alguna excepción, a mayor renta, mejor salud de la población. Pues aplicado ese principio general que siempre han dado los expertos en salud pública, pues si la economía la deterioramos mucho, al final la salud también la vamos a deteriorar. Y no olvidemos que la salud no es la COVID, ¿no?
que es una cosa muy importante, pero que la salud es la diabetes, la salud son los problemas cardiológicos, la salud son los problemas de cáncer, y que el sistema sanitario tiene que atender no a los pacientes de COVID, tiene que atender a los pacientes de todo tipo y condición, y esto exige un sistema sanitario sano, bien dotado económicamente y por tanto una economía también potente. Este conjunto de cosas es muy difícil equilibrarlo y siempre será discutible dónde pones más el acento en un lado o en otro. Por eso no hemos sido especialmente críticos con todo lo que hacen los gobiernos, porque sabemos que no tienen una tarea fácil, ¿no? Y perdona que no te conteste a la pregunta, porque es que realmente no sé si alguien tiene una contestación que sirva para todas las regiones y para todos los países igual, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta de las personas que están... teléfono para emitir en el informe? A ver si te podemos oír ahora. Dino. Yo creo que ya no hay ninguna cuestión más por lo que me dicen. Pues si no hay ninguna otra, muchísimas gracias a los que habéis asistido telemáticamente. He visto a algunos compañeros y alguna gente de los medios que está conectada. Muchas gracias a todos los que habéis venido presencialmente. Pues también agradeceros mucho la presencia una vez más, y a Cajamar por ayudarnos en la elaboración de estos. Muchas gracias.